A ver, pensemos en esto. Es como si hubiera dos fuerzas opuestas, ¿no? Luchando por el alma de nuestra economía. Por un lado está la libertad total del mercado, esa que promete innovación, riqueza, y por el otro, la mano firme del Estado, que ofrece seguridad, estabilidad. Y ojo, que este no es un debate académico, ¿eh? Es la tensión fundamental que ha definido al mundo moderno. Y hoy, hoy vamos a desentrañar su historia. Y esta pregunta, esta no es para nada teórica. La respuesta que le damos como sociedad lo determina todo. Pero todo, ¿eh? Desde el precio de la comida hasta las oportunidades de trabajo que tenemos. Para entender por qué hoy esto nos apasiona tanto, tenemos que ir al origen de esta batalla entre dos grandes ideas. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezamos con la idea de un mercado que se regula solito, casi una utopía. Después vamos a ver su colapso, tremendo. Luego, cómo surge una idea radical que pone al Estado al mando y finalmente el contraataque que nos lleva al debate de hoy. Así que empecemos por el principio, la fe en la mano invisible. Nuestro viaje arranca en el siglo XVIII, una época de revoluciones, no solo políticas, sino de pensamiento. Y es aquí donde nace una idea tan simple como poderosa, una que prometía prosperidad a través de la libertad de cada individuo. Y aquí entra en juego Adam Smith, uno de los padres de la economía. Él propuso algo que, fue revolucionario. Dijo que cuando cada persona busca su propio interés económico, una especie de mano invisible guía a toda la sociedad hacia el mejor resultado posible. Y todo esto sin que nadie lo planee. Una idea súper optimista, la verdad. El mensaje era, clarísimo. Dejen al mercado en paz. Para los liberales clásicos, la economía era como un ecosistema muy delicado que se equilibra por sí mismo. La intervención del gobierno, sin importar qué tan buenas fueran sus intenciones, era vista como un elemento extraño, algo que solo podía perturbar esa armonía natural. Pero, ¿qué pasa cuando ese orden natural, de repente, se desmorona? A principios del siglo XX, esa fe ciega en la mano invisible se enfrentó a su prueba más dura, un colapso económico de proporciones nunca antes vistas. Después de una década de una exuberancia económica increíble, los llamados locos años 20, la fiesta se acabó, pero de forma brutal. En octubre de 1929, el pánico se apoderó de Wall Street. Ese castillo de naipes financieros se vino abajo, y se llevó con él a la economía de todo el mundo. El efecto dominó fue devastador. Empresas y bancos que parecían invencibles de la noche a la mañana se evaporaron. Millones de personas perdieron sus empleos, los ahorros de toda una vida. La crisis destapó una verdad aterradora. La mano invisible no siempre llegaba al rescate. El liberalismo clásico se había quedado sin respuestas. Pero, como suele pasar, de las cenizas de esta crisis global surgió una idea que iba a desafiar todo lo que se creía sobre economía. Una idea que le daría la vuelta al tablero y pondría a un nuevo jugador en el centro del juego. Y aquí entra en escena John Maynard Keynes, un economista británico. Él vio todo el desastre y llegó a una conclusión. Contrario a lo que creían los liberales, la economía no siempre se corrige sola. De hecho, podía quedar atrapada en un círculo vicioso de desempleo altísimo y muy baja producción. Su solución fue radical para la época. De verdad, Keynes propuso que cuando el sector privado no puede o no quiere gastar e invertir, el único que puede romper ese ciclo es el gobierno. El Estado tenía que intervenir activamente para reactivar la economía. A ver, la diferencia de enfoque era total. Un giro de 180 grados, donde los liberales decían no intervención. Keynes decía todo lo contrario. Para él, si la economía era como un coche atascado en el lodo, el gobierno era el único con la fuerza suficiente para empujar y ponerlo otra vez en marcha. Y Keynes no solo trajo una nueva teoría, sino una caja de herramientas para el Estado. Por un lado, la política fiscal. El gobierno podía inyectar dinero directamente, por ejemplo, construyendo puentes y carreteras o recortando impuestos. Y por otro lado, la política monetaria. El Banco Central podía hacer que pedir prestado fuera más barato o más caro, controlando el flujo del crédito como si fuera una llave de agua. Bueno, las ideas de Keynes dominaron el panorama por décadas, pero en los años 70, un nuevo tipo de crisis económica le abrió la puerta al regreso de las viejas ideas del libre mercado. Eso sí, con un nombre nuevo. El problema se llamó estanflación. Imagínense, la economía estancada, con mucho desempleo, pero a la vez los precios subiendo sin control.
Las herramientas de Keynes, que estaban diseñadas para combatir una cosa o la otra, pues no parecían funcionar contra las dos a la vez. Y esto generó una crisis de confianza tremenda. Y en medio de toda esa incertidumbre, las viejas ideas liberales encontraron un nuevo impulso. Renacieron con el nombre de neoliberalismo, con un mensaje que ya nos suena familiar. El gobierno no es la solución, es el problema. La receta era simple: desmantelar la intervención del Estado y liberar otra vez el poder del mercado. En los años 80, figuras como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos se convirtieron en los grandes campeones de estas ideas. Impulsaron la venta de empresas públicas a manos privadas y defendieron que servicios como la salud o la educación debían ser regulados por la oferta y la demanda, no por el gobierno. Y así, pues así llegamos al presente. Este debate no es historia, para nada. Está más vivo que nunca. Por un lado, la visión de que el gobierno debe ser un pilar, un estabilizador y garante del bienestar. Y por el otro, la idea de que la libertad de mercado es el verdadero motor de la prosperidad y que el gobierno simplemente debe hacerse a un lado. Desde la crisis de 2008 hasta la pandemia, hemos visto cómo este péndulo se mueve de un lado a otro, a veces con mucha violencia. Y ahora, frente a desafíos como la inteligencia artificial que amenaza con transformar por completo el futuro del trabajo, la pregunta es más urgente que nunca. ¿En qué vamos a confiar? ¿En la innovación del mercado libre o en la planificación del Estado para que nos guíe? La verdad, no hay una respuesta fácil, y es la gran pregunta económica que nuestra generación tendrá que responder.